Masticadito. Cada episodio un tema bien masticadito. Masticadito. Hola y bienvenidos a Masticadito. Yo soy Martín Y yo soy Juan Felipe. y este es el primer episodio de nuestra serie Cómo no ser mera gonorrea. Ay, no. No, Se sí, me sí. salió. Ups. Gononea, Ups, gononea. era gonorrea. Y este es el primer episodio de nuestra saga Cómo no ser mera gonorrea. Y no morir en el intento. Bueno, y en este primer bocadito de odio vamos a hablar otra vez del COVID-19. Llévelo, el de moda, el COVID, el 19, sí, llévelo. Marica, ya. Numeral, por favor, no más COVID. Marica, ya. Hoy otra vez tenemos que hablar del COVID porque tristemente estamos atravesando una situación difícil Sí, mundialmente y esto ha generado y despertado una serie de cosas desastrosas, ha despertado lo lo peor. peor de nosotros en muchos sentidos y es esa cultura de odio y de ser una gononea con todo el Estamos, mundo. nosotros entendemos porque estamos igual de cansados, estamos igual de estresados, igual de encerrados. Yo no veo la hora de salir a tomar un poquito de aire, pero pues eso no justifica que haya tantos odios como los que estamos viendo surgir, ¿no? ¿No? Claro que sí, Juan Felipe, aquí desde cabina retomamos. Tienes razón, Juanfe. No es justo y no es justo además que este odio se desplace a estos grupos que son vulnerables o grupos de la salud que son las personas que están como al frente, la carne de cañón, son los profesionales que están dando la cara. Cuando decimos odio también, pues no necesariamente es el sentimiento de odio, pero también puede ser rechazo, Rechazo, aversión, exacto, aversión, disgusto, exactamente. apatía, mejor dicho, todos los sinónimos que usted tenga en su vocabulario para manifestar este tipo Exacto. de Cuando sentimiento. digamos odio puede Porque ser cualquiera de estas cosas. numeral, odio son todos. Numeral, todos odiamos. Bueno, hemos identificado como unos casos particulares, ¿no? Y estos grupos son particularmente los chinos, los ciudadanos chinos, los venezolanos, aquí en nuestro caso colombiano, los profesionales de la salud, como ya hemos dicho, y los que a mí me parecen más importantes, más delicados, más especiales, los murciélagos. Total. Es en serio. Sí, es que hasta los murciélagos han llevado Han del llevado el bulto, bulto, Juanfe. de O sea, acuerdo. Dentro de las funciones de los medios que hablábamos antes, en este caso en particular la televisión, el radio, el periódico, se han limitado como a informar, ¿no? O sea, claramente ni entretienen ni educan acerca del virus. Bueno, lo educan de pronto, ellos lo intentan, pero sí, es una labor más informativa y eso. Entonces nos quedamos como con datos duros que mucha gente le quedan en la casa como que el virus se originó en China, ¿cierto? Entonces, bueno, ese es un poquitico desde los medios convencionales. Pero ¿qué pasa cuando esta información se traslada a redes sociales? En muchos casos se ha convertido en un amplificador como del odio. Relacionamos directamente COVID en muchos casos con China, entonces de ahí surge un poquitico todo ese desdén y toda esa aversión a un grupo de poblacional. acuerdo. Sí, por ejemplo, yo he visto ya muchas veces en mis redes sociales. Por culpa de esos chinos, por comerse todo lo que se les atraviesa, es que estamos así. Y lo que yo pienso al respecto. Comer cosas raras no es solamente un problema, o sea, no es solamente algo que hagan los chinos, ¿no? En Colombia también se comen huevos de iguana, se comen tortuga, se come chigüiro, se come cuy, se come jojoy. En Francia comen rana, ancas de rana. En muchos países se comen animales exóticos, digamos. Sí, entre Exactamente. comillas eso, raros, lo que tú dices, porque a la Sí. final es algo Entonces cultural. me parece que ese es, o sea, empezando por ahí ya estamos mal porque, pues, hombre, todo lo que se atraviese se come en, pues, todas partes. Y también hay que entender, pues, una cosa histórica y es que si hay gente que se come todo lo que se le atraviese es porque a lo mejor no tienen más que comer, ¿no? Y seguramente en el caso de China en particular, en algún momento durante su historia, seguramente hubo un periodo en el que la gente pues no tenía más que comer, sino serpientes, perros, ratones, murciélagos. Y a lo mejor después de eso
ya dejaron de necesitarlo, o sea, ya dejaron de verse obligados a comer eso, pero pues ya estaba inmerso en su cultura culinaria, entonces lo siguieron comiendo. Entonces también hay que entender esas cosas. Otro problema que encuentro con el asunto es que es una cosa un poco colonialista decir eso, porque ¿quién decide qué sí se puede comer? O sea, ¿quién decide qué animal no es raro de comer? Los animales que no son raros de comer, ¿por qué no son raros de comer? Porque se producen en masa. La vaca, el cerdo y el pollo, porque está bien comerlos. Y los pescados, porque hay granjas que los producen en masa. O sea, ¿quién decide que eso sí se come y que otras cosas no se comen? Es una postura muy de persona occidental, eurocentrista, decir, no, pues es que está mal comer murciélago, pero está bien comer vaca. ¿Por qué? Claro, uno le pueden decir que las vacas les ponen antibióticos, a los pollos también, y que está más regulado su producción y que por eso pues está mejor comer esas cosas y no otras. Pero pues eso es un poco arbitrario, porque está regulado porque hay una industria detrás, pero también podría estar perfectamente regulada la producción de carne de murciélago o de gato o de grillo. Y otra cosa que me parece grave es meter a toda una cultura, a toda una población. China tiene, creo que son como 1.000 millones de habitantes, seguramente ya en este punto serán más. Y pues tú no puedes decir que todos se comen lo que se les atraviesa. Eso también es problemático porque es reducir Una la complejidad, generalización que creo que sí, siempre en cualquier es tema reducir la complejidad de toda es una sociedad, peligroso. de toda una estructura de personas, de individuos, a un estereotipo, una representación cliché de lo que es pues un chino. Y finalmente, claro, todos los científicos concuerdan en que lo más posible es que haya salido, o bueno, no sé si todos los científicos, aquí realmente no sé lo que estoy diciendo. Más bien, desde los medios, más bien, es la cosa, desde los medios, lo que hasta el momento nos han dicho que es lo más probable es que el virus haya salido del mercado de Wuhan, donde se comercializan esos animales. Pero también hay que ver que si llegara a ser esa la verdad, en ese mercado estuve leyendo un artículo en el que decían que ese mercado en particular ya había tenido problemas de salubridad, el gobierno chino ya había intentado cerrarlo. Es decir, es como un problema puntual, no para trasladarlo a Colombia. Es como si aquí en, qué sé yo, en Palo Quemado o cualquier otro mercado hay un problema de salubridad y, digamos, pasa lo mismo. Se genera un virus y se hace una pandemia. ¿Es culpa de todos los colombianos? No. Hombre, no hay que buscar culpas, pero si llegara a ser culpa de alguien, pues es una persona tal vez específica que está comercializando con ese tipo de carne y no tuvo los cuidados de conservarla bien o no tuvo los cuidados de, qué sé yo, fijarse que el animal no estuviera enfermo antes de matarlo o ese tipo de cosas. Es decir, es como hay una responsabilidad de una persona o unas cuantas personas particularmente y pues no es culpa de toda una nación. Bueno, sí, yo quisiera resumir todo lo que dice Juanfe como con esas últimas frases que dijo. Paremos de odiar, o sea, paremos de buscar un culpable, porque a la final la pandemia ya está en todo el mundo, entonces que esto no se nos vuelva una excusa para señalar a un grupo étnico o a una población como los responsables de algo que claramente se salió de control hace rato y se salió de control a nivel mundial. Y lo que tú dices es una cosa que ya se salió de control y ya en este punto nos compete a todos. Entonces, en realidad, si uno se va a poner a buscar culpables, pues también hay culpables en todos los países. Cada persona que no se lava bien las manos, cada persona que no sabe usar el tapabocas como tiene que usarlo, cada persona que sale a la calle sin necesidad de salir, todas esas personas también van a ser responsables. Por esa misma línea, pues quisiera traer otro de los grupos que han sido odiados, y es los animales precisamente, es los murciélagos. Y es que los animales también han sido víctimas de todo esto, pues he sabido por todos que el tema del COVID, bueno, presuntamente se transmitió a través de un caldito de murciélago, que hemos visto muchísimos memes sobre eso, pero hay un asunto grave detrás de todo esto, y es que en algunos países, por ejemplo aquí en la región en Latinoamérica, en Perú, supe
de algunos ataques a estos animales. Entonces, claro, trasladamos el odio a los seres humanos, a las poblaciones, a los que asumimos como culpables de un problema que, como ya dijimos, es global, Sí, pero también a los animales, pues que al final no tienen la culpa de nada. O sea, no está comprobado que, pues que los murciélagos vivos puedan transmitir el virus o que sí. las condiciones sean las mismas, pero por la falta de información de mucha gente, pues se producen este tipo de acciones que tristemente llevan a la muerte de animales. Y no es la primera vez que pasa en la historia, o sea, también recuerdo que alguna vez leí como que, pues que en Egipto durante las plagas también mataban animales por lo mismo, como por el tema de la plaga, pues que creían que estaba propagando una enfermedad, entonces se dio una matanza de animales. Es cierto que algunos de los virus de SARS se han transmitido como por la gripe aviar, por pollos que están infectados, pero este no es el caso. Entonces también los murciélaguitos, bellos, preciosos, pues han llevado el bulto. Entonces, no sé, creo que Batman está pagando esconderos a precio. Sí, pobre. Bueno, igual él tiene mucha plata, tiene muy buena estrategia, sabrá cómo defenderse. Y lo que tú dices es muy importante. No sabemos en realidad cómo se transmitió el virus, ¿no? No lo sabemos con certeza. Y lo otro es que, pues, hombre, si en China pasó eso, pues los murciélagos de China y los murciélagos de Perú están muy lejos. ¿Sabes? No quiere decir necesariamente que los de Perú también estén infectados y toque ir a matarlos. Bueno, y haciendo como un paréntesis sobre todo el tema del odio y esto, quería hablar también como el virus se ha producido un poquito por el consumo excesivo de los humanos de los alimentos. Entonces esto ha pasado con las otras gripas, pues con la aviar, con la porcina. Y en este caso pues está el fenómeno pues que presuntamente es por el caldito del murciélago, pero ese consumo desmedido de nosotros y la industrialización de la carne pues también tiene consecuencias alarmantes, pues tiene consecuencias que las estamos viendo ahora y que las hemos vivido en otras épocas. Cierro paréntesis. Sí, no, de acuerdo. Justamente, porque si vamos a criticar el consumo del murciélago, pues deberíamos pararnos a reflexionar lo que tú dices. El problema va mucho más allá y el problema en realidad es el consumo de animales tan desmedido que hay, pues, en el mundo. Para nadie es un secreto, y eso de verdad lo pueden ir a buscar a cualquier parte. Una de las cosas que más contamina, pero que más contamina, es la industria ganadera. Los pedos de las vacas, esto suena chistoso, pero no es un chiste. Los pedos de las vacas y la deforestación que se necesita para tener zonas muy grandes para alimentar ganado, La compon- ganadería extensiva. sí, son un componente muy importante del calentamiento global. Entonces, en realidad, si nos vamos a parar a criticar el consumo de ciertos animales, pues deberíamos un poquito reflexionar y mirar para adentro y ver que a lo mejor el consumo de todos los animales está un poco desmedido. Y esto no es una publicidad vegetariana, yo todavía como Y carne, vegan. ni vegana, yo todavía consumo productos de origen animal, pero estoy tratando de hacerlo un poco más responsable, porque sí es verdad que es una industria que contamina muchísimo y que pues le da muy mala vida a los animalitos la mayoría de las veces. Bueno, y retomando un poquitico acerca de grupos y poblaciones, pues en Colombia también tenemos fenómenos propios con el tema de la pandemia y del coronavirus, y es la migración pues de nuestros hermanos venezolanos aquí en el país. Hay ciertos conflictos y ciertas ampollas que se han levantado aún más con todo este tema de la destinación de recursos para atender a población vulnerable. Y desafortunadamente en redes sociales, que como comentábamos al principio, es un amplificador de odio, he encontrado comentarios súper desacertados y negativos respecto a los venezolanos específicamente. Claro, y es que ya había problema, ¿no? Con los venezolanos en particular. Ya venía, este es un problema que ya viene pues desde hace un tiempo, desde cuando la situación en Venezuela empeoró tanto que hemos visto una migración, digamos, contundente, porque pues siempre ha habido migración, como entre cualquier par de países. Y desde entonces, digamos que esto salta un poco de xenofobia a racismo, porque, bueno, un poco para aclarar los términos, xenofobia en su definición es, Temor, rechazo a sí, los extranjeros. es el rechazo a los extranjeros en general, a cualquier tipo de extranjero. Pero la cosa ya se ha convertido en un odio
en específico contra los venezolanos, ¿no? Cuando ya la gente empieza a hacer comentarios del tipo, es que tenía que ser venezolano, o los venezolanos vienen aquí a robar, o ese tipo de cosas, pues hombre, los que roban no roban porque sean venezolanos, roban porque tienen necesidades o porque están acostumbrados a robar o por lo que sea, pero pues en Colombia también hay gente así y en cualquier parte del mundo. Entonces, la gente que hace ese tipo de cosas no la hace porque sean venezolanos, o sea, ese no es el motivo. Entonces, cuando ya se empieza a atacar la nacionalidad de alguien y no tiene nada que ver con el problema, pues ya es un tema de racismo. Sí, claro. Y poniendo como una nota de algo que desató todo este tema, fueron las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, cuando habló acerca de la destinación de Sí, recursos para la ciudadanía en Bogotá, y algunas de las declaraciones fueron pues como mal tomadas y lo que digo, exacerbadas en redes, con lo que ella decía como no les podemos dar, o sea, aquí mal parafraseando, como que ella hablaba de que ya les dábamos educación, ya atendíamos a ciertas necesidades, pero que no les podíamos dar todo. Entonces creo que eso reavivó un poquitico el tema y estuvo muy caldeado en redes sociales. sí, creo que ese es Entonces, justamente un problema, de nuevo, de los medios, en los que hay como un loss in translation, ¿no? Una perdida en la traducción. Es que en español suena chistoso. Y es que uno tiene que entender, y eso creo que debería ser, no sé si debería ser función de los medios aclararlo, pero uno tiene que entender que la posición de un ente político como es la alcaldía y la posición de pues nosotros como ciudadanos de a pie no necesariamente tiene que ser la misma. Claro. claro, y yo hoy voy a ser un poquitico el abogado del diablo, Hoy me voy a vas a ser poner en los tú. zapatos del otro Hoy vas a ser grupo. tú. Bueno, muy Sí, bien, muy bien, muy bien. hoy voy a ser Listo. yo. Y hay una destinación de recursos y obvio, pues primero esperaría uno que lo inviertan en los ciudadanos del país, ¿cierto? Pero si bien estoy de acuerdo con eso y creo que el mensaje de ella era más hacia como alzar una voz y decir, tenemos estos recursos y los estamos destinando, necesitamos apoyo del gobierno con Migración Colombia para poder seguir ayudando y destinando recursos para más gente. Creo que en la forma en la que se dio el mensaje fue lo que pudo llegar como a distorsionar y a impactar de una manera negativa y de pronto también envalentonar a la gente como en redes sobre todo para que empezaran con sus mensajes porque realmente sí vi mensajes muy fuertes acerca de es que se deberían largar o los deberían llegar y mejor dicho volver chulitos a todos, cosas de ese corte bien. Entonces creo que eso hay que tener cuidado también cuando se dan los mensajes, si bien la intención creo que desde la alcaldía era buena y el mensaje era más como a solicitarle al gobierno que se dieran más recursos, un poco la forma que era a manera más como de reproche en las palabras de la alcaldesa, también pudo distorsionar y alentar a la gente a empezar a odiar. Sí, bueno, y también es que justamente a eso iba cuando decías que la posición es diferente. Pero también todos deberíamos tener la capacidad suficiente como para tomar ese mensaje y entenderlo de una forma objetiva, entender que de pronto la forma en como ella dijo las cosas es justamente eso, una forma de decir las cosas, pero hay que ver el trasfondo de lo que está diciendo y entender que eso que ella está diciendo no justifica que yo en mis redes sociales me ponga a decir es que son unos hijuetantas, es que vienen aquí a robar, no contentos con robar, vienen aquí a infectarnos, a llenar nuestros servicios de salud, a bla 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 bla. Porque, de nuevo, lo que digo, hay que tener un poquito de empatía. Imagínense que el caso fuera contrario. Nadie, absolutamente nadie, escoge en qué país nacer. ¿Tú escogiste ser colombiano, Martín? Sí, no mentira, no. Sí, claro, yo le dije a Diosito que me mandara a Colombia. Yo le dije, mándame a Colombia. Claro, sí. Y además es el de lo que va este capítulo en general, o sea, y la palabra va a ser redundante, pero no generalicemos, dejemos de estigmatizar a los grupos simplemente por su país de origen, porque la etiqueta para Exacto. Colombia es droga y eso se tiene que acabar, y lo mismo con la gente de Venezuela, tenemos que dejar de estigmatizarlos simplemente por el hecho de ser del país hermano. Exactamente. Entonces, ningún venezolano pidió nacer en Venezuela. Y si en este momento la situación de su país es muy difícil, pues yo que haría en la misma situación, pues también buscar a dónde irme, a ver si puedo
mejorar mi situación. Y muchos colombianos hacen lo mismo, se van a Estados Unidos o se van a Europa a mejorar su vida. ¿Por qué? Pues porque las condiciones allá son mejores que las de aquí. Cualquier persona haría lo mismo porque si en tu país la estás pasando mal, no por haber nacido ahí tienes que estar obligado a a pasarlo mal por el resto de tu vida. Entonces uno tiene que entender eso y pues ser un poquito solidario y apoyar en la medida que uno pueda también. Y también hay muchas otras personas, hay muchos colombianos que la están pasando igual de mal que los venezolanos que vienen a refugiarse aquí. Hay muchas personas colombianas que han sido desplazadas de sus lugares de origen y están en otras ciudades sin tener con qué comer, con qué vestirse muchas veces, con qué pagar un arriendo y también necesitan nuestra ayuda. Entonces, en realidad, al final de cuentas, sea colombiano, sea venezolano, todas esas personas necesitan ayuda, necesitan empatía. Entonces, en este punto no sirve de nada etiquetarnos en nacionalidades. En este punto somos todos humanos y todos estamos pasando por el problema al tiempo. Estamos todos en este mismo problema, estamos todos pasando el mismo. Aquí no importa si uno es blanco, negro, rico, pobre, alto, bajito, hombre, mujer. Aquí todos estamos en el mismo barco de la pandemia. Entonces tenemos que ayudarnos entre todos. Si queremos salir de esto y ser una sociedad, pues hombre, próspera dentro de lo que cabe, que bueno, tampoco es que lo fuéramos mucho antes de el virus, pero pues se entiende. Bueno, y el último grupo que logramos como identificar para esta entrega, tristemente también, o sea, yo todos dije tristemente, pero la verdad es que sí me da Sí, tristeza, aunque no lo crean, me da tristeza. Son los profesionales de la salud, que es la gente que está en los hospitales, que está atendiendo a los enfermos, no solo del COVID, sino de otras patologías, y es la gente que está sufriendo de pronto de un tipo de violencia más cruda, por lo menos en nuestro país. No sé cómo se está dando este fenómeno en otros países, pero a mí me parece el colmo y me parece desastroso cuando veo en las noticias que han atacado a enfermeras, a médicos, porque llevaban el uniforme o porque los edificios en los que viven saben que son médicos y les dejan carteleras y mensajes ofensivos, o pidiéndoles que se retiren. Entonces yo la verdad pienso que tiene en la cabeza la gente que está atacando al personal de salud, que es lo que se les pasa, Dios mío, por entre esas neuronas, que es lo que rebota para que ataquen a un profesional de estos, cuando lo que están haciendo es salvar vidas, poniendo en riesgo las suyas para que otros podamos estar bien. sí. Entonces, no sé si es que esta gente que amenaza y hostiga a los médicos tienen poderes curativos como Wolverine y nunca se enferman, Sí, o no porque si se sé enferman, entonces ¿quién quién los va a atender? putas piensan, claro, no sé quién putas piensan que los va a atender en el caso de que se enfermen. Contenido explícito en este canal, bueno. Sí, total, ¿quién los va a curar entonces? Y también una cosa que uno, hombre, 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 vimos el caso en televisión del médico este que se fue para Brasil y no avisó y llegó contagiado y que sabía que estaba contagiado y contagió a los compañeros y uno se murió por su culpa. Uno dice como, ay, es que ni siquiera, hombre, los médicos se cuidan. O sea, tendría sentido que a raíz de ese caso la gente empezara a rechazar a los médicos. O sea, no estoy diciendo que esté bien, por ningún motivo, pero no, pero eso es una excusa porque la gente los por está eso, por eso, por hostigando eso, a desde eso iba, antes, desde el justamente. minuto Si cero. hubiera sido a raíz de esto, como que tiene un poco de sentido, a pesar de que no esté bien, tiene algo de sentido. Pero el problema ya venía de antes. Entonces, en realidad uno dice, primero lo que tú dices, ¿quién creen que los va a sanar, a curar si se enferman? Y segundo, pues uno creería que los médicos son lo suficientemente profesionales, la mayoría aunque sea, como para que si están en contacto con una persona, por ejemplo, que esté contagiada, pues lo van a hacer de la manera más higiénica posible dentro de sus protocolos de médico. Y también que cuando salen a la calle, pues saldrán pues con sus manos lavadas, su cara lavada, todo lavado, y con tapabocas y bueno, ese tipo de cosas. Entonces, a pesar de que ellos estén más expuestos al virus, pues no hace muchísima diferencia con otras personas, porque yo no veo que en un supermercado, tú viste, me imagino, el video del D1, no sé, una médica que puso un video en el que se veía como nadie la quería atender. Pues hombre, cualquier otra persona que vaya a ese D1 puede tener las manos infectadas con el virus y tocarlo todo. ¿Y por qué a la médica sí la joden y a las otras personas no?
O sea, en este punto del contagio ya más o menos Claro, cualquiera es sospechoso de estar contagiado, no solamente los médicos. sí, claro. Estigmatizan al personal médico, pues porque asumen que tienen como mayor riesgo, pero como tú dices, pues sí tienen un mayor riesgo, pero también son las personas que tienen el conocimiento y que de pronto son más responsables a la hora de una higienización de manos, saben cómo hacerlo y también cumplen como con todos estos protocolos, Sí. o es lo que uno espera, pues que entonces como que es un poquito ridículo y también lo que tú dices, o sea, estamos juzgando a los médicos, pero claro, hay gente que está saliendo porque le da la gana, como hay otra gente que está saliendo porque tiene que trabajar y a esa gente sí, como que no hay un rechazo. Que obvio, tampoco estoy diciendo como empecemos a rechazar a esos. No rechacemos a nadie. Que la gente que realmente sale, en su mayoría es por Y bueno, necesidad. hablando de los médicos, hay una cosa que me parece bastante interesante, un fenómeno que me parece bastante interesante, y es la diferencia de la percepción, digamos, en los medios. Ya dijimos que, claro, en redes sociales se han difundido un montón de videos y casos y testimonios que tienen que ver con la gente generando ese rechazo a las personas que trabajan en los hospitales. Pero me parece también muy particular y también es peligroso que en los medios oficiales, en televisión, por ejemplo, se les trata al servicio médico como héroes. Y me parece que eso puede ser peligroso porque es romantizar un poco las malas condiciones en las que están trabajando. He visto muchas noticias en las que el mensaje un poco que queda al final es como son unos guerreros porque se están enfrentando a este problema de la pandemia sin tener los equipos necesarios, sin tener los respiradores, son unos valientes porque se están enfrentando al problema sin todo esto. Y eso me parece muy problemático porque es lo que decía, romantizar un problema que debería estar solucionando pues el gobierno. Porque al final de cuentas, ellos no tienen por qué ser héroes y enfrentarse a un problema como este sin las herramientas necesarias. No tendría por qué ser así. Ellos tendrían que tener todas sus herramientas y no llamárseles valientes por arriesgar su vida, porque no tendrían por qué arriesgar su vida. Entonces me parece que es grave eso porque es como disfrazar un problema económico y político ay, qué valientes son. Claro, y es que en medio de toda esta pandemia, de prontico, pues sí, tú dices lo que dices, De romantizar de pronto. prontico, romantizar algo que está mal y unas carencias, pero a todos esos, entre comillas también, no, entre comillas no, para mí sí lo son, de pronto romantizar está mal, pero todos esos héroes invisibles, toda la gente que está trabajando en las tiendas de comidas, en la parte de aseo, en transporte y en otras muchas actividades que son, pues que de pronto no percibimos como que están arriesgando sus vidas, pues a ellos yo sí les quiero mandar un aplauso por toda la labor que están haciendo y no, de corazón espero como que este virus se lleve la menor gente posible y que estas acciones de verdad paren en contra de estas poblaciones. Bueno, y para finalizar, ¿qué te parece si damos como unos tips para enfrentarse a este odio? O más allá de enfrentarse, bueno, también enfrentarse y bajarle al odio. Sí, bajémosle al tóxico que llevamos dentro. Entonces yo propongo una de los primeros tips o recomendaciones, como ustedes los quieran llamar, sería deje de señalar, deje de echarle la culpa a todo el mundo y va a ver que va a estar más Uy, sí, relajado en deje de este buscar culpables, tiempo qué pereza. y va a soltar toda esa energía Total. negativa que a veces lo tiene. Un tip que yo daría es para enfrentarlo. Pues no le pare bolas a la gente. Esa persona que está quejándose o que lo está maltratando, ¿le paga las cuentas? ¿Le paga el salario? No. Entonces esa persona, no importa. Si es un desconocido, pues chao. O sea, ¿qué me va a importar lo que opine Pepito, el de la esquina? Pues si ni lo conozco, ¿qué relevancia tiene en mi vida? No le ponga cuidado. El tip número 3 para mí sería haga yoga, medite, párese en la cabeza, que le circule sangre por ese cerebrito lindo, a ver si deja de estar pensando Sí, el tantas yoga ayuda pendejadas a mucho para que veces. no odien tanto. Respiren, respiren lindo. Un cuarto tip creo que puede ser
busque una asesoría psicológica en internet, si puede, a ver si descubre quién le hizo tanto daño. Porque pues de pronto hay alguna cosita ahí atravesada que hace que usted odie demasiado, más de la cuenta. Entonces, una ayudita ahí no estaría mal para identificar cuál fue el problema, a ver si, ¿no? Hay como algo en tu pasado que te está atormentando. Y no sé el último, no sé si el último, pero de mi parte el último tip sería, si usted es de esa gente que piensa que el personal médico lo pone en riesgo y le deja mensajes de odio o les está haciendo la vida imposible, yo le recomiendo que vaya, abra su Biblia, busque el pelito, lo hierva y se cure usted mismo. Total, de acuerdo, de acuerdo. Hay que buscar el pelito. Y bueno, ya para terminar, mi último tip, no sea descarado. Somos colombianos, aquí tenemos de las peores reputaciones. Se ve muy mal que tengamos conflictos con otras personas, de otros países. O sea, se ve muy mal. Porque nosotros no nos bajan de cocainómanos, drogadictos, ladrones, secuestradores. Entonces, pues, no. Pues si ya pasamos por ahí, si ya sabemos lo feo que se siente que lo señalen a uno por cosas que uno no hizo, pero que dependen del país donde uno nació, pues no hagamos lo mismo porque nos vemos un poco ridículos, la verdad. Y bueno, este ha sido. Recuerden seguirnos. Y bueno, muy Ay, se pasó rico, tan gracias bueno. Yo por con usted la todo. paso tan bueno. Me Ay, divertí no. mucho. Me divertí mucho. No, yo me relajé. Ay, no, no No, te qué imaginas. conversación tan sabrosa. Qué conversación No, tan sabrosa. qué delicia, la verdad. Recuerden seguirnos en todas las en nuestro Instagram y en las demás plataformas. En Instagram estamos como Masticadito, en Spotify y en Google Podcast estamos como Masticadito el Podcast y en YouTube nos encuentran como Masticadito el Podcast también. Nuestros usuarios personales son MRTNEUC y Juanfection. Igual se los dejaremos anotados ahí donde podamos. entonces les mandamos un abrazo y recuerden, mastiquen rico. Mastiquen rico.